Gracias, Señor, que tu nombre es sobre todo eso. Tu nombre es más grande. Y tú eres digno de alabar. Tu nombre es sobre cualquier gobierno, cualquier líder, rey, presidente. Y aunque el mundo tiene sus planes, tiene sus prioridades, podemos decir hoy que tú eres sobre todo. Queremos poner nuestra fe, nuestras vidas en tus manos. Queremos darte todo porque tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, nuestros corazones, a ver en las áreas en nuestras vidas que tenemos que someter a tus pies hoy. No solamente porque tú lo mereces, pero también porque tú eres bueno y que tú tienes algo mejor para nosotros. Y que nosotros no tenemos nada mejor para hacer en esta vida que andar en tu misión de traer luz a la oscuridad de este mundo. La luz a través del Evangelio. No hay ningún negocio, no hay ningún planes de viaje que es mejor que eso. Que en 10,000 años vamos a estar celebrando y adorándote. Y que hoy en día podemos empezar trayendo esas buenas nuevas a un mundo perdido. Gracias, Señor, porque tú nos das una silla en tu mesa, que podemos decir que tú eres nuestro Padre. Y en tu nombre, Jesús, oramos todo esto. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Tú puedes tomar tus lugares. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Despierto? ¿Sí? Qué bueno. Amén. Si es tu primera vez aquí o si no estuviste aquí por los últimos 5 más o menos semanas, estamos en el libro de Hechos. Estamos en Hechos, estamos en capítulo 5, vamos a terminar ese capítulo desde versículo 12 hasta 42 hoy. Pero vamos a poner un poquito de contexto para que nosotros estamos en la misma página de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Primeramente vemos que Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, Él está mostrando su obra continua del Mesías. Al mostrar sus sanaciones y obras milagrosas, especialmente a través de un hombre que era cojo desde el nacimiento y él tenía como casi 40 años y eso fue una sanación muy que era muy obvio que estaban los apóstoles llenados con el Espíritu Santo. Después vemos a Pedro y Juan siendo arrestados por los líderes religiosos, pero los líderes, como ellos están confundidos de cómo responder a una señal tan obvio, simplemente les advirtieron a Pedro y Juan que dejarán de predicar sobre Jesús. Y la respuesta de los discípulos fue de confianza, valentía, adoración y después una generosidad radical a través de toda la iglesia. Pero la semana pasada, en medio de todo esto, ya se ven señales de la naturaleza humana, de codicia, engaño y ese deseo de aprobación humana a través de Ananías y Zafira. Y Dios, el Espíritu Santo,
disciplina a Ananías y Zafira. Disciplina es una palabra muy suave. Lo mataron, ¿no? Y demuestra que él está involucrado no solamente en el crecimiento, en la edificación de su iglesia, pero sí también en su disciplina. Y esto provoca temor, asombro y respeto por el movimiento de la iglesia. Y así entramos en esa mentalidad a comenzar el versículo 12 y vamos a terminar el capítulo hasta versículo 42. Dice esto: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en el cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas del cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo sobre esta nueva vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejero, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada y con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. A oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo, siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo. El sumo sacerdote reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se puso en pie el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron a unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera.
a él también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azortarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos del gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Amén. Así que al principio vemos que los apóstoles están haciendo un montón de señales y prodigios. Y me encanta en el versículo 13, dice que nadie del pueblo se atrevía a reunirse con ellos, aunque los elogiaban. Nadie del pueblo quería juntarse con ellos, aunque los elogiaban de lejos, ¿no? Habían como una profunda reverencia por el pueblo de Dios, tanto que temían a unirse con ellos. Y aunque ellos ven el poder de Dios, sin embargo, tienen miedo de acercarse a ellos. A mí, yo pienso en el momento cuando Moisés estaba a subir el monte y todo el pueblo escuchó el voz de Dios. Y el pueblo dijo, por favor, no hablas a nosotros. Por favor, habla a Moisés y él no va a hablar porque quizás nosotros vamos a morir. O sea, ellos ven el poder de Dios. Y ahí hay un poquito de temor de qué va a pasar. Pero aquí vemos esto de nuevo, especialmente de ver todos los señales y los prodigios, pero también en las consecuencias y la disciplina de Ananías y Zafira. Entonces hay algunos que tienen como miedo. Pero sin embargo, lo que me encanta es que el próximo versículo dice que cada día se añadían más personas. Que en medio de ese miedo hay más y más que están juntando con la iglesia. Así que existe esta dicotomía entre comprender la seriedad y la santidad y el poder y la presencia de Dios con este grupo de personas, y que si unes con ellos, si juntas con ellos, será costoso, serio y poderoso. Así que no hay ningún creyente indiferente como tipo de, bueno, escuché que ustedes van a hacer un potluck, una comida partida, perfecto, vi tu Instagram, está genial, quiero ver lo que estás haciendo aquí. No, es como, yo veo que Dios de verdad está aquí. Está realmente entre ustedes. Y si me uniera con ustedes, debo estar dispuesto a hacer cambios radicales en mi vida. Entonces, incluso en el medio de esa prudencia, el poder del Espíritu Santo es tan evidente que cada día se sumaban más y más personas. Qué lindo, ¿no? Espero que nosotros podamos convertirse a ese tipo de iglesia. No el tipo que la gente está muriendo, pero en el otro respecto, que la gente que visitan, que cuando llegan, quedan tan impresionados por el poder y la presencia del Espíritu Santo en este lugar, que o bien se vaya porque saben que Él los incomodará, o bien están totalmente comprometidos porque saben que Él es real, Él es digno de alabar, digno de oración, Él es bueno, pero también Él quiere que cambiar sus vidas y las vidas de la persona que está alrededor de ustedes. Él es caliente o eres frío, pero los cristianos tímidos son vomitados de su boca.
Así que los líderes religiosos se llenan de celos y arrestan a Pedro y a Juan. Versículo 19 dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas del cárcel y los sacó. Vayan, le dijo, preséntense en el templo y comunican al pueblo sobre todo sobre esta nueva vida. Para mí, no sé, leyendo esto es la primera vez, pero vemos en otra parte que también Pedro va a salir del cárcel de vuelta. Pero esto es un poquito raro porque en esencia Pedro y Juan terminan ante el concilio al día siguiente. O sea, ellos terminan en el mismo lugar el próximo día. ¿Y por qué era tan urgente volver al templo a predicar esa mañana? ¿No podrían esperar un poquito hasta que Pedro y Juan salgan del cárcel para predicar? Pero Dios básicamente envió un ángel para que predicaran unas horas más, no sé cuánto, pero no era mucho tiempo, y luego regresarán al mismo lugar. Yo creo que lo que Dios está mostrando en este momento es que Él puede usar sus discípulos como Él quiera. Y nadie puede forzar su mano. Nadie puede forzar su mano. Nadie puede destruir su movimiento. Y si los discipulados están predicando ante líderes y religiosos y jueces y reyes, esa es la decisión de Dios, no de ellos. Porque en cualquier momento Él puede mandar un ángel y decir, bueno, vayan, vamos a salir de este lugar. De cualquier cárcel o cualquier situación. Y tal vez también fue una prueba para Gamaliel a ver que este no era un grupo de hombres comunes. Entonces vemos que versículo 27 dice que los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó, terminantemente los hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ellos tienen la memoria de un goldfish, ¿no? O sea, que tan rápido olvidaron de que ellos tomaron toda la responsabilidad de la muerte de Jesús. ¿Recuerdas? Ya olvidaron como cuando Poncio Pilato se lavaron sus manos y ellos dijeron que no te preocupes, nosotros vamos a echarle la culpa. Nosotros vamos a poner la sangre de ese hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Fua! ¡Qué declaración! Asumimos toda la responsabilidad, no solamente nosotros, sino también nuestras futuras generaciones. Y aquí ya lo vemos negar esa responsabilidad. ¿No fue nosotros? ¿De qué hablas? Diciendo que los discípulos pretenden traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Pero la verdad es que ya tienen la sangre de Jesús en sus manos. Puedes estar cubierto por la sangre de Jesús o tener la sangre de Jesús en tus manos. Es una cosa o la otra. Y si no confías en Jesús como tu Salvador hoy, puedo decir que en una manera tienes su sangre en tus manos. Me encanta una canción de... No me acuerdo la canción ni el cantante, no importa. Pero dice que yo tenía el clavo en mis manos. Yo tenía como el martillo en mis manos. Fue yo. ¿Por qué? Fue mis pecados que Jesús los llevó a esa cruz. Pero quizás está pensando, bueno, eso no es justo. No fue yo. Yo no lo crucifiqué. Pero formas en un contexto más amplio como ser humano. Es interesante, el otro día yo estaba en un Starbucks al lado de mi casa y yo tenía mi laptop, mi computadora, tenía un cafecito
mis auriculares, ¿no? Era muy obvio que yo estaba concentrando y preparando para hacer un trabajo. Yo hago informes de inspecciones de casas, ¿no? Entonces, a veces yo voy a Starbucks porque en mi casa hay 4 personas que yo lo amo mucho, pero no me dejan trabajar. Entonces, a veces tengo que ir a Starbucks a trabajar y hacer mis cosas, ¿no? Y así que me siento y estaba a punto de disfrutar mi café cuando el señor que está frente de mí en la mesa me preguntó si estoy tomando café. Y yo dije, sí estoy tomando café. Y él dijo, yo lo sabía, porque podía olerlo desde ahí. Y yo no quería ser grosero como mal, pero estamos en una cafetería, eso es la única cosa que puedes oler. Está bien. Obviamente él quería hablar, charlar, entonces entré en una conversación con él y empezamos a hablar de nuestros orígenes y todo eso. Al final era como 2 horas hablando con él. Y bueno, el informe de la inspección de casa se fue por la ventana. Pero una de las cosas que dijo, que para mí me quedó como impactante, él dijo que sobre la razón por la que había dejado ser cristiano, había dejado de creer en el cristianismo, era porque no podía estar de acuerdo con el hecho de que nacemos en pecado. Él no podría estar de acuerdo con la idea que nacemos en pecado. Y la verdad, yo lo entiendo. Lo entiendo hasta un cierto punto de eso. Porque todo en nuestra sociedad nos dice que debemos recibir lo que merecemos, ¿no? La justicia, esa idea de ser individual, la mérito. Eso, todo dice que si pones tus fuerzas, vas a recibir el éxito de lo que pongas, y si rompes una ley, vas a recibir la consecuencia, sufres las consecuencias y recibes la justicia. Pero es como, tú no vas a ir al cárcel por los pecados de su padre, ¿no? Yo entiendo. Pero la idea de nacer en pecado implica que formas parte de un panorama más amplio de la humanidad y que sufres por los pecados de tus padres y que cargamos con las consecuencias. Y así que cuando la élite religiosa dice que su sangre estará en nuestras manos y de nuestros hijos, yo creo que ellos vienen de un contexto que ellos entienden que son parte de un contexto más grande, ¿no? Porque sabemos desde Adán, eso fue la historia. La misma historia desde Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, cada persona que proviene de ellos, que son todos nosotros, ya no es perfecta. ¿No? Torcieron la raíz. Cada persona que viene de Adán y Eva, y lo creo que eso es todos nosotros, o si no sos un alien de otro planeta, ya sos parte de esa condenación, de esa maldición. Y cuando Adán y Eva salieron del jardín cubiertos con pieles de animales para cubrir su vergüenza, eso me dice que siempre se necesitaba un sacrificio para cubrir nuestra injusticia, nuestros pecados. Y me imagino que esos pieles quizás tenían sangre también, y ellos también tenían esa sangre sobre ellos. Y había sangre en nuestras manos. Fue por nuestras acciones que trajimos al pecado al mundo y por lo tanto la muerte. Tu pecado no te hace pecador. Naciste pecador y por lo tanto pecas. Eres descendiente de Adán, quien cayó,
Y todo aquel que se desciende de Adán ya no es perfecto y no puede comparecer ante un Dios justo y santo. Y quizás en nuestra idea de justicia humana podemos decir que eso no es justo, pero la verdad eso solamente habla de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Él es tan perfecto que ni los hijos de un pecador pueden estar delante de Él. Así que cuando la gente se habla de equidad y de justicia en lo que respecta a la salvación otorgada por Dios, debemos recordar que todos mereceremos la separación eterna. Así que la verdad es que si Dios hubiera salvado a una sola persona, sería un acto de misericordia inmerecido. Pero sabemos que Dios había salvado a muchos más que a uno. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Jesús descendió de su trono y tomó forma de un siervo, obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Fue perfecto a pesar de nuestras imperfecciones, y al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y mientras que Poncio Pilato intentó de lavarse sus manos y élite religiosa intentó negar la responsabilidad, son los que dan cuenta de que por sus pecados la sangre de Jesús fue derramada. Y de aquellos que pusieron su confianza en Él lavará sus pecados. En lugar de tener su sangre en sus manos, ahora están cubiertos por su sangre. Somos lavados y limpiados por su sangre. Estamos cubiertos de su justicia por su sangre. Y la ira de Dios pasa sobre nosotros porque ya fue derramada sobre Jesús para nosotros. Para mí eso es buenas noticias. No sé si para ustedes. Versículo 29. Ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, y a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces vamos a pasar por Pedro está hablando de 4 diferentes cosas en esta frase aquí. Primeramente, él dice que el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Esto no es un Dios nuevo, esto no es un Dios griego de otro país, un Dios romano. Es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Elías, el Dios de los profetas que siempre hablaron de una Mesías. Este es el Dios que guió al pueblo de Israel a través de la esclavitud, a través del Mar Rojo, del desierto, hasta la tierra prometida. Y siempre ha señalado el momento en que Él daría un nuevo corazón a Israel y un pacto nuevo. Y su espíritu se derramará sobre su pueblo. Este es el mismo Dios, el Dios de nuestros padres. Y ellos dicen que este Dios ha exaltado a Jesús como número 1, nuestro líder o príncipe, y 2, nuestro Salvador. Así que básicamente le estás diciendo a los líderes religiosos que su liderazgo ha llegado a su fin. Jesús ahora es el líder de Israel, de su pueblo, el pastor de su rebaño. Y Él traerá la salvación a Israel.
No vendrá por un poder militar o por diplomacia o por una vía de geopolítico. No era nada de eso. Ha llegado por el sangre de Jesucristo, nuestro Cordero y el León de Judá. La tercera cosa que dice aquí es que está dando arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Así que no solamente su liderazgo llegó a su fin, pero sino también el papel del templo llegó a su fin. Que ya no hay necesidad de corderos sacrificiales en el templo, supervisado por sacerdotes levíticos. Cada cordero sacrificial apuntaba hacia Jesús en la cruz. Y todo pecado cubierto por sangre de animales ha sido lavado por quienes que tienen su fe en Jesús. Y ellos están llamando a Israel de abandonar sus ideas de autojustificación y sus intentos de alcanzar a Dios mediante las buenas obras, mediante la ley, y en lugar someterse a la obra consumada de Jesús en la cruz y revestirse de su justicia en lugar de la suya. Y el cuarto cosa que Pedro está hablando, declarando aquí, es que ellos son testigos de este evento, al igual que el Espíritu Santo, a quien Dios da gratuitamente a quienes obedecen. Me encanta esa idea de somos testigos, ¿no? Es como estar en un corte judicial, vimos algo que pasó y voy a testificar sobre lo que pasó, ¿no? Pero no solamente ellos, pero también el Espíritu Santo. Para mí, eso me anima, para que los que sienten solo cuando estás compartiendo el Evangelio y bueno, como hay 2 o 3 personas que no creen y es que estoy solo aquí. No estás solo. Tú eres un testigo, pero también el Espíritu Santo. Él es testificando de la obra de Jesús. Y qué mejor testigo que puedes tener, ¿no? El Espíritu que es eterno, que Él está en todo lado, él ve todo, pero también el poder que puede cambiar a los corazones de seres humanos. Pedro declara que tenemos acceso al Espíritu Santo y esto es radical, ¿no? Porque en ese tiempo la única manera para tener acceso, para estar cerca de Dios, es a través de un sacerdote. Tú tienes que llevar su sacrificio al templo y ellos lo llevan y lo hacen en tu parte. Y después, una vez al año, el sumo sacerdote, él se entra a ese lugar santísimo. Pero cuando Jesús murió en esa cruz, el velo entre el lugar santísimo y el otro lugar común se partió en 2, ¿no? Simbolizando que ahora tenemos libre acceso y confianza para entrar en el trono de Dios, gracias a la justicia de Jesús que nos cubre, ¿no? O sea, todo que vemos en el Antiguo Testamento era una imagen de lo que estamos en posición ahora mismo abajo de Jesús. Cuando ellos entraron en ese lugar, tenían que poner el sangre sobre ellos para que Dios ve su sacrificio, entonces no lo matan en ese momento. Y ahora cuando nosotros entramos al trono de Dios, es el mismo. Que tenemos el sangre de Jesús sobre nosotros, para que Dios ve la justicia y la perfección de Jesús y no mi propia justicia. Y esto enfurece a los sacerdotes, a los saduceos, hasta el punto que ellos querían asesinar, a matar a estos hombres. Y después vemos algo muy interesante. En una conversación entre Gamaliel y los otros líderes. Y para mí
Es como, ¿cómo sabemos de esta conversación? Y algunos dicen que eventualmente o quizás ya en ese momento Gamaliel era ya un creyente secreto. No tenemos evidencia de eso bíblicamente, pero hay unas cosas que fueron escritas sobre eso. Pero es interesante. Pero un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34, dice, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que salieran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Piensen 2 veces. Para mí lo que Gamaliel está enseñándonos es que Dios puede obrar de maneras que quizás no comprendamos ahora mismo. Y que debemos ser cuidado al juzgar de inmediato de lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque con el tiempo la mayoría de las cosas revelarán si proviene de Dios o no. ¿No? Y esto incluso las cosas que Dios está haciendo en tu vida o las cosas que está haciendo en la vida de alguien más. O aún un ministerio, una iglesia. Que quizás nosotros llegamos a un lugar y tenemos como nuestras ideas de cómo debería ser las cosas y cómo funciona Dios y que Él no hace esto y Él hace esto y Pará. ¿Es posible que tú tienes Dios en una caja? Y si alguien hace o dicen algo que tú no le gusta, es como, no, eso es imposible, no puede ser. Gamaliel dice aquí, cuidado, no, piensa 2 veces. No juzgan tan rápido. Porque primeramente, si es de hombre, lo vas a ver. Podemos ver muchas iglesias que cayeron, líderes que cayeron, porque fueron a través de la fuerza de los seres humanos. Y eso va a revelar en un momento u otro. Pero tranquilo. Toma un poquito de tiempo. Pero me encanta porque podemos decir que ese pequeño grupo de 12 apóstoles, 11, con los 120 que estaban ahí, los discipulados, esperando por el Espíritu Santo, y los más de 400 testigos de Jesús resucitado, junto con el poder del Espíritu Santo, manifestado a través de señales, prodigios y transformación de vidas, este movimiento cambió el mundo. Hasta el punto que casi 2000 años después, aquí en Miami, estamos reuniendo 2 veces por la semana para continuar ese movimiento. Como ver el reino de Dios expandiéndose aquí y que las vidas se transforman por su poder y para su gloria. Entonces Gamaliel tenía razón, ¿no? ¿Cuántas personas en la historia trataron de detener ese movimiento y se han encontrado luchando contra Dios? Y si crees en Jesús hoy, es porque un discípulo hizo otro discípulo, quien hizo otro discípulo, quien hizo otro discípulo, y ellos hicieron otro discípulo, generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta que el Evangelio llegó a ti. Y la misión se ha multiplicado y expandido, que tú hoy estás en esa misma historia. Continúas esa misión hoy. La pregunta es esto: ¿y el Evangelio va a terminar en ti o va a continuar? La misión de Jesús a expandir su reino, a traer discípulos, a traer hijos y hijas, ¿va a terminar sobre vos? ¿O el Evangelio llegó a ti para que se pueda ir a otra persona? Aquí vamos a terminar con esto. Yo tengo unas preguntas para ustedes que tú puedes responder en tu tiempo o quizás en
mientras que conduces a la casa hoy o a Chipotle, como quieras. O quizás en tu iglesia en casa esta semana. Primeramente, ¿estás dispuesto a dar un paso al frente y ser usado por Él para esta misión? O sea, ojo, eso no es algo básico o fácil de decir, pensarlo bien, ¿no? Como todo el resto, que tenían un poquito de miedo de juntarse con los discípulos, porque sabieron, porque si ellos juntaron con ellos, será costoso. ¿Estás dispuesto a dar un paso al frente y ser usado por Él para esta misión? ¿Estás haciendo discípulos hoy en día? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué es tu obstáculo? ¿Mental? Quizás es tiempo. Pensar en eso. ¿Estás dejando la responsabilidad a los pastores y aquí en los domingos? ¿O tú ves que tú también sos parte de esta misión? Que tú también estás al lado con el Espíritu Santo porque tú eres un testigo lo que pasó a Jesús 2000 años atrás. ¿Estás haciendo discípulos? Y si no, ¿por qué no? ¿Sientes que estarías más entregado a Jesús si te arrestaran por tu fe? Si todo cambia en este país y que ser cristiano es ilegal, y ellos dicen que si sos cristiano te tienes que ir a la cárcel, ¿eso te va a despertar algo en ti? O si el gobierno te dijera que dejarás de predicar el nombre de Jesús, ¿vas a obedecer al gobierno o vas a obedecer a Dios? ¿Y qué te dice eso sobre tu fe? ¿Qué te dice eso sobre tu fe? Pensarlo. Porque cantamos que Él es el nombre sobre todo nombre. Que Él es digno de adorar y alabar. ¿Es verdad en nuestras vidas? ¿Ves a Dios obrar a través de ti? ¿O te has encontrado que estás luchando contra Dios? ¿Y qué se necesita para que te entregas a Él? Vamos a terminar con estos últimos dos versículos que me encantan. 41 y 42. Sí, dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Qué reacción, ah? Ser gozo por ser considerado digno de sufrir. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a orar y terminar nuestro tiempo aquí. Padre, oramos que seamos una iglesia que arda por tu evangelio. Que nos muestran que tú eres la verdad, tú eres digno, que tu amor es tan dulce, que hay gozo. Y no hay nada más en este mundo que merece nuestro tiempo o adoración más que a ti. Señor, oramos que cada persona que está aquí podemos estar dispuestos de ser usado por tu misión, usado por el plan que tienes para nuestra familia, para nuestra ciudad, para este país, para este mundo.
que estás empujando la oscuridad a través de la luz del Evangelio. Y que nosotros podemos estar llenos de gozo por ser considerado digno de sufrir y ser parte de esta misión. Gracias que un día en nuestras vidas alguien nos compartió esas buenas noticias. Y espero, Señor, que tú abras nuestros ojos para ver a dónde se van esas buenas noticias a alguien más. Úsanos para tu gloria y para tu reino. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.